Buenos días familia, bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Esperamos que estén muy bien. Quiero invitarlos a tener un corazón dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a alabarlo, vamos a aprender más de Él. Y para iniciar, quiero invitarte a hacer una oración y después tendremos una lectura bíblica. Padre Santo, Padre bueno, Creador de los cielos y la tierra, nos presentamos ante ti para alabarte y proclamar tu grandeza. Acompáñanos en el culto del día de hoy, en tu nombre. Amén. La palabra de Dios dice en Salmo 147, Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace a Jehová en lo que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Amén. Es tiempo de orar unos por otros. Si tienes alguna petición o algún motivo de oración, haznoslo llegar a través de nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Te invito a que oremos juntos. Buenos días, hermanos. Es momento de tener la oración de testimonios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos nuevamente, Señor, porque tú nos has sostenido, porque tú has estado al cuidado de nosotros, Señor. Te doy gracias infinitas porque cuidas nuestros trabajos, Señor, porque bendices día a día a nuestros patrones, Señor. Bendices a cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú, que eres fiel, Señor, estés siempre, Señor, con nosotros, pero también permite, Señor, que nosotros podamos atender a tu llamado, Señor, y en estos tiempos, Señor, que estamos pasando en esta situación, Señor, permite que podamos estar tranquilos, que podamos atender tu llamado, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y por la fidelidad que tienes hacia con nosotros. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adoremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios por medio de la alabanza. Acompáñanos cantando, seremos dirigidos por nuestros hermanos.
de escuchar la palabra de Dios y el mensaje de este día a través de nuestro hermano. Estemos atentos. Bendiciones, querida iglesia, discípulo de Cristo de Guadalajara. Nos gozamos al poder estar con ustedes y celebrar al Señor juntos. Hemos estado siguiendo las celebraciones del 50 aniversario de la iglesia y del 25 aniversario de la adquisición milagrosa del templo de Francisco Zarco. Y nos alegra tanto ver cómo Dios les ha utilizado en traer luz en medio de la oscuridad, de avanzar la obra de Dios. Y oramos para que el Señor siga haciendo cosas mucho más allá de lo que pensamos o entendemos. Dios les bendiga y quiero compartir en este día este mensaje que he titulado Fe que cree en lo que Dios ve, basada en esta historia de Gedeón teniendo un encuentro con el ángel de Jehová. Para tener un preámbulo de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, el pueblo de Israel había sido conquistado por el pueblo de Madián. Habían metido los madianitas y les habían quitado sus cultivos, les habían quitado todo lo que tenían y durante 7 años pasaron atemorizados al tal grado que el mismo pueblo de Dios se iba a las cuevas como si fueran un extranjero en sus propias tierras. En la tierra que Dios les había dado, habían dejado que el enemigo se metiera. Y la razón había sido porque ellos se habían alejado de Dios, porque habían dejado a Dios a un lado y habían estado adorando a un Dios falso llamado Baal. Desafortunadamente, sus caminar llegó a tanto el sufrimiento de ellos que un día levantaron la voz y oraron. Y la respuesta de Dios no fue milagrosamente quitar a los madianitas ni hacerlos a un lado. La respuesta de Dios a la crisis fue enviar a Gedeón, a un hombre, a alguien, levantar un hombre de fe que pudiera creerle a Dios en lo que él veía, en lo que él podía hacer. Es impresionante lo que puede hacer cuando alguien se levanta a creerle a Dios. Cuando alguien se pone en sintonía con lo que Dios ve y su voluntad. Cuando un joven le cree a Dios y decide servirle. Cuando un esposo, una esposa deciden servir juntos al Señor y entregarse y dedicarse. Cuando los cristianos se llenan de compasión. Cuando las personas comparten el evangelio. Cuando alguien decide hacer la obra de Dios. Cosas maravillosas, milagrosas suceden. Dios nos dice en su palabra en el libro de Hebreos de personas comunes y cualquiera, personas normales como tú y como yo, que decidieron levantarse. Hebreos 11, 32 al 34 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría el tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon a filo de espada, sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hombres comunes y cualquiera están en esta lista de héroes de la fe que decidieron creerle a Dios, y porque decidieron creerle a Dios pudieron ver un cambio en el lugar donde estaban, en la generación que Dios les había puesto. La Biblia nos enseña también en el libro de los Hebreos, que en el versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es poder confiar en que Dios está viendo algo, pero en que yo no. En medio de la crisis hay muchas cosas que yo no veo suceder. A veces está haciendo que Dios esté en silencio y no está obrando. Sin embargo, Dios está activo, tiene un propósito, tiene cosas en mente que está desarrollando y que yo necesito ponerme en sintonía con Dios a través de la fe y entender lo que Dios ve. Gedeón tuvo que aprender a ver 3 cosas en su vida para poder caminar y lograr lo que Dios tenía planeado en él. La historia de Gedeón dice así, Jueces 6, 11 al 16.
El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Pero el Señor replicó: «Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor lo encaró y le dijo: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía». Pero el Señor objetó Gedeón: «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia». El Señor respondió: «Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo». Así que a través de esta historia aprendamos algunas cosas que necesitamos ver que Dios está viendo en nosotros. Así que, en primer lugar, lo que Gedeón tuvo que aprender es que tuvo que aprender a ver lo que Dios veía en él. Nosotros tenemos que aprender a creer en lo que Dios ve en ti. Tú tienes que aprender a ver lo que Dios ve en ti. El ángel de Jehová, nos dice la historia, que estaba sentado en una encina. Estaba a un lado, no muy lejos, sentado en una encina, viendo a Gedeón, que estaba en un lagar, trillando el trigo, golpeándolo para poder tener algo con qué comer. El ángel de Jehová había estado ahí, no nos dice cuánto tiempo, pudo haber pasado mucho tiempo, y Gedeón ni siquiera se dio cuenta que el Señor estaba ahí. Simplemente estaba escondido. El lagar era un hoyo de piedra que se creaba para poder procesar, para poder hacer el vino. Traían las uvas y ahí caminaban sobre ellas y procesaban ahí para hacer el vino. Y en esta ocasión, él no lo estaba utilizando para crear vino, estaba utilizándolo para esconderse de sus enemigos. Estaba tan atemorizado, pero no se detenía. Algo que hay que admirar de Gedeón es que tenía un corazón que no se daba por vencido. Y eso es de admirar, y eso hay que motivarnos nosotros. Dios le gusta cuando nosotros peleamos y no nos damos por derrotados, que no nos deprimimos, sino que sacamos fuerza de donde no las hay, ánimo de donde no los hay, para seguir adelante y no dejarnos vencer. Porque Gedeón estaba en ese hoyo y el Señor lo veía en ese lagar, y el Señor lo veía ahí. ¿Cómo lo veía? Bueno, si nos tuviéramos nosotros, lo veríamos a él. Lo que veríamos es a un hombre atemorizado de que en cualquier momento iban a venir a atacarlo, a un hombre que estaba enojado con Dios, con la gente, con su situación, a un hombre impotente que no podía libremente solucionar los problemas de su familia, sino que apenas podía trillar un poco de trigo de una manera muy primitiva. Un hombre que tenía una baja autoestima. Más adelante nos dice que él se sentía la cola, lo último de la familia, de su familia, lo más insignificante, la cola de la sociedad. A un hombre que estaba luchando por sobrevivir, que no veía resultados en la vida. Y eso es lo que veía. Y fíjense, una de las cosas es que muchas veces nosotros nos etiquetamos y decidimos nuestra propia identidad basado en lo que otra gente piensa de nosotros, lo que las circunstancias, los problemas de la vida, o a veces lo que nosotros mismos hemos determinado seguir, o el mundo ha determinado seguir de nosotros. El ángel del Señor estaba ahí viendo a este hombre que había determinado su propia identidad. El ángel de Jehová, déjenme decirles que muchos teólogos han pensado que es precisamente el mismo Señor Jesús que tomó forma en aquel tiempo para manifestarse en el pasado. El ángel de Jehová es una manifestación del Señor, y lo vimos con diferentes personajes en la Biblia, incluyendo a Abraham,
aún Moisés, y ahora lo vemos con Gedeón, manifestándose y hablando con él. Y las palabras que en medio de este hombre enojado y en medio de este hombre frustrado, el ángel de Jehová le hace una frase muy importante, le llama su atención. Cuando el ángel del Señor dice así, Jueces 6:12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente, guerrero valiente. Esa frase guerrero valiente era utilizada para utilizar un guerrero poderoso que había ganado muchas victorias. Fue la palabra que se le dio a los valientes de David, guerreros valientes que pelearon fuerte y lucharon contra enemigos y los vencieron en batalla. La verdad es que viendo a Gedeón en ese momento no era ni guerrero ni valiente, era un campesino asustado, un hombre de campo tratando de sobrevivir en la vida. Pero Dios veía más en él de lo que la gente y aún nosotros mismos podemos ver en nosotros. Veía ese temor. Ahora es muy importante que nosotros tengamos una identidad correcta de nosotros. Porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, eso va a dirigir nuestras vidas. Si tú piensas que eres un fracasado porque has fracasado en el pasado, entonces seguramente vas a seguir haciéndolo. Si consideras que eres una persona que no eres sociable, que eres tímida, que eres incapaz, que eres una persona que no produce resultados, seguramente tarde o temprano vas a caminar de acuerdo a los conceptos que has determinado en tu propia mente. Como he escuchado esa frase en algunos lugares de Latinoamérica que dicen que los ricos ya están completos. Lo que significa es que ya no hay lugar para ningún otro rico, ya no hay lugar para prosperidad. Y desafortunadamente en muchos lugares se da a la actitud de darse por vencido a la pobreza, porque han determinado que esa es la forma de vida que debe de seguirse. Dios quiere romper con Gedeón ese pensamiento y decirle: tú no eres solamente uno más del montón, no eres un agricultor, un hombre de campo que no tiene más que hacer que huir, pero eres una persona que va a hacer una diferencia donde estás. Mientras nosotros nos vemos temerosos, Dios ve en nosotros un valiente, una persona valerosa, una persona que se levanta en el nombre del Señor a hacer grandes cosas. Dios le dijo a Josué cuando iba a iniciar la guerra, le dice así, Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Cuando nos sentimos incompetentes, la Biblia nos dice: no, ustedes son capaces, su capacidad viene del Señor. 2 Corintios 3:5-6. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La Biblia entonces nos enseña que tenemos las capacidades suficientes y necesarias para hacer la obra de Dios y hacer lo que Él tiene planeado para nuestras vidas. No nos podemos considerar que no tenemos dones. Más bien, la Biblia nos dice que estamos llenos de dones y habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas para poder ser sus instrumentos. No nos debemos de considerar sin valor, porque Dios nos mira valiosos para Él. Para Él no solamente valemos su sangre, la cual derramó en la cruz por amor a nosotros, pero nos ve como la solución, como el instrumento de luz para este momento, para esta época. 1 Pedro 2:9 fue un versículo que aprendí hace muchos años allá en Guadalajara y dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó para proclamar
la luz del Señor, la luz de Cristo, que podamos alumbrarle al mundo lo que Él ha hecho. Y por eso dice, ustedes son pueblo santo, ustedes son una nación santa, un linaje escogido, un sacerdocio real, han sido comprados y destinados para hacer grandes cosas. Y somos valiosos a los ojos del Señor. Somos aceptados en sus ojos, somos especiales ante sus ojos e importantes, bendecidos, predestinados aún para servirle a Él, para la gloria de su nombre. Dios está en medio tuyo para obrar sobre tu vida. ¿Quién define quién eres tú? Dios dice, yo quiero definir tu identidad. Yo quiero definir quién eres tú, porque a la manera que nosotros sigamos la voz de lo que Dios dice, entonces vamos a ir caminando de acuerdo a los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y en este momento yo le motivo grandemente a que volvamos a evaluar y volvamos a darnos cuenta quién soy en Jesús. En Jesús somos amados, escogidos, aceptados, capacitados, valiosos, y tenemos que creer esa identidad que Dios nos ha dado. Tenemos que confiar en el Señor. También la Biblia nos dice entonces que no solamente Gedeón tuvo que aprender lo que Dios veía en él, pero también tuvo que aprender algo más, y es ver lo que Dios veía en su situación. Tú y yo tenemos que aprender a creer en lo que Dios ve en nuestra situación que vivimos. La Biblia nos dice en Jueces 6:13, pero el Señor replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decía, el Señor nos sacó de Egipto? Gedeón contestó enojado, frustrado. Después que le dice, guerrero fuerte y valiente, Gedeón no dijo, gracias, qué amable, qué lindas tus palabras. No, lo que le dice es, ¿y dónde has estado todo este tiempo? ¿Por qué no nos has ayudado? Y en cierta manera comprendo el enojo de Gedeón, porque a veces yo he estado en esa situación en las cuales no entiendo por qué nos está pasando. A veces le pregunto a Dios, ¿por qué? Si te he servido todo este tiempo, si te he buscado todo este tiempo, o ¿por qué estás permitiendo este dolor en mi vida? Y en medio de la frustración y el enojo, a veces cuestionamos a Dios que Él ha sido fiel. A veces tenemos una frustración enorme que preguntamos por qué. Y desafortunadamente, cuando permitimos que esto suceda, podemos perder nuestra fe y nuestro entusiasmo de Dios. Sin embargo, Gedeón no estaba viendo bien. Estaba viendo en el lugar equivocado. El problema no era Dios. El problema no era el problema. He hablado últimamente, he enseñado en algunas ocasiones. El problema no era el problema. El problema no eran los madianitas. El problema no era la falta de alimento. El problema no era la persecución. El problema no estaba ahí. El problema era mucho más grande. El problema se encontraba en que habían perdido su perspectiva de Dios. Se habían alejado de Él. Una vez estaba Sherlock Holmes y Watson, estaban en un campamento, habían hecho un campamento, y a medianoche se despiertan y le dice a Sherlock Holmes a Watson, ¿qué miras? Oh, yo miro miles de estrellas, muy hermosas, por cierto. Muy bien. ¿Qué te dice eso, mi querido Watson? Bueno, eso me dice que astronómicamente me dice que hay 1 millón de galaxias, que hay miles de planetas potencialmente. Astrológicamente observo que Saturno está dentro de la constelación de Leo. Cronológicamente observo que son como las 3 de la madrugada del 14 de junio. Meteorológicamente el aire parece seco. Sospecho que mañana tendremos un hermoso día. ¿Por qué preguntas, Sherlock Holmes?
Y Sherlock Holmes le dice, porque nos acaban de robar la tienda de campaña. El problema no era el problema, sus ojos estaban puestos en el lugar equivocado. Y muchas veces nosotros tenemos nuestros ojos en el lugar equivocado. El problema no es la situación en la que estamos. El problema era que en aquel tiempo el pueblo se había alejado de Dios. A una de las preocupaciones mayores de este tiempo es que debido al distanciamiento, debido a la situación que vivimos, debido a los problemas que estamos viviendo, es que la fe de muchos se enfriará. La Biblia nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y uno de los temores es que nuestra fe se enfríe. Al ver tanta situación, problemas, dificultades, tentaciones, algunos dejen de perseverar y dejen de buscar a Dios. Y ese era el problema en el que se encontraba el pueblo de Dios. El enemigo no debía de haber estado ahí. Era la tierra que Dios les regaló. Era el lugar que Dios les había heredado. Tierra que fluía leche y miel. Pero lo estaban perdiendo todo. Porque Dios ya no estaba ahí en sus corazones. La Biblia dice, Isaías 59, del 1 al 2, dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni sordos sus oídos para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Entonces la pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde has estado todo este tiempo en medio de mis problemas? Se responde de la siguiente manera. Él estuvo ahí, pero no se dieron cuenta. Cuando Gedeón estaba trillando, él estaba sentado en la encina, pero estaban tan preocupado por resolver su problema que no tuvo tiempo para darse cuenta que él estaba ahí. Muchas veces nuestro problema es que hemos perdido de enfoque a Dios, que Él está obrando y está listo. El Dios que abre camino, el Dios que nos bendice y nos prospera, no nos abandona. Tenemos que volver nuestros ojos a saber que Él está ahí para ayudarnos, para inspirar nuestra fe, para levantarnos, para ayudarnos y no perder nuestros ojos al Señor. Buscarlo y hallar, porque lo hallaremos si lo buscamos y encontraremos favor de parte de Él. Una y otra vez nos dice, no temas ante las circunstancias que vives, porque Él está con nosotros. La Biblia nos dice de Deuteronomios 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Isaías 41:10 dice así que no teman porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victorioso. Él es el Dios que está arriba de las situaciones, arriba de cualquier circunstancia, y Él puede cambiar toda circunstancia. Una visión de fe puede dejar de ver las circunstancias que estamos viviendo y poner en nuestros ojos en el Dios que está sobre todas circunstancias. A veces le digo a las personas que están pasando una gran crisis, les decimos, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, agradezca, busque cosas por qué darle gracias a Dios. Y las personas me dicen, pero es que mi situación que estoy viviendo no es ninguna situación para darle gracias a Dios. Si le empiezas a dar gracias a Dios por lo que tienes, te darás cuenta que Dios ha estado obrando sobre tu vida y no te ha abandonado en ninguno de estos momentos. Gedeón tuvo que aprender a poner sus ojos en Dios y darse cuenta que Él definía quién era y que al mismo tiempo Él definía sus circunstancias. Una cosa más que tuvo que aprender Gedeón es que él tenía un propósito y tenía que aprender a verlo. Nosotros también tenemos que creer en el propósito que Dios ve para nuestras vidas. El propósito que Dios ve para ti. Tú tienes un propósito glorioso, un propósito hermoso. Cuando Jesucristo murió en la cruz te veía y te amó. Ya sea que en este día tú estés lejos de Dios o tengas una relación con Dios,
Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Si tú has estado lejos de Dios, te quiero invitar a que te acerques en Él y descubras todo lo que Dios tiene planeado para ti. Porque no hay nada más triste que una persona sin propósito, sin saber a dónde va, sin dirección, sin ningún rumbo en la vida. Y a veces las crisis son así. En estos últimos días he visto muchas personas poniendo una pausa en su vida, como que están esperando a que todo esto pase para empezar a vivir. La realidad es que Dios no ha detenido su mano. Él sigue obrando, Él está activo, Él está en medio de la situación y te necesita a ti y a mí para ser un instrumento de bendición en este tiempo. Gedeón tenía que aprender eso. Es interesante, el Señor, en lugar de contestarle a su reclamo con otra queja, con una explicación de que él ha estado allí, le contesta con propósito. Porque lo que más necesitas en tu vida es tener una visión, una razón por qué estás aquí en la tierra. Necesitas saber la dirección donde Dios te quiere llevar. Y la Biblia nos dice así, Jueces 6:14, esta fue la plática, eso fue lo que le dijo el Señor. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó Gedeón: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Esta conversación nos habla acerca de los propósitos de Dios para Gedeón. Y también nos habla de principio, de lo que Dios tiene de propósitos para nosotros. A veces nos sentimos como Gedeón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Utiliza al hermano, él sí habla bien. Utiliza a tal persona, ella sí tiene experiencia, ella sí puede orar bien, ella sí puede hacerlo bien. Y nos sentimos como Gedeón. Gedeón decía: yo soy el menor de la tribu de Manasés. Y luego mi familia es la menor de la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante. O sea, Manasés era la tribu más baja. Y luego todavía él era lo más bajo de toda la familia. Era lo último de toda una nación ante sus ojos. Y Dios dijo: aún ahí, aunque te mires así, aunque la gente vea que no eres significante, importante, yo te voy a utilizar. Me encanta esto porque Dios utiliza cosas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dios utilizó un momento ordinario como este, en que quizá durante mucho tiempo él había estado haciendo esto de trillar trigo escondidos, pero en ese momento ordinario Dios lo utilizó para hacer algo extraordinario. Dios utilizó a un hombre ordinario como Gedeón para hacer algo extraordinario. Y Dios utilizó instrumentos ordinarios como cántaros, fuegos y trompeta para hacer un milagro victorioso de liberación a toda una nación. Dios utiliza lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y le dice: mira, esto es lo que voy a hacer, utilizar en ti para hacer cosas extraordinarias. Número 1, le dice: ve con la fuerza que tienes. Ve con tus habilidades que yo te he dado. Con las habilidades que he puesto en ti, ve y pelea. ¿Qué habilidades Dios le dio a Gedeón? ¿O qué habilidades tenía Gedeón? Bueno, una de las habilidades que tenía, interesantemente, era la habilidad de esconderse. Lo encontró escondido y era muy bueno para esconderse. Después, en la historia más adelante, nos cuenta que destruyó la estatua, el ídolo de Baal a escondida de todo el pueblo. Y finalmente ganó la batalla más significativa del libro de los Jueces a través de esconderse detrás de árboles. Así fue como ganó, a escondidas. Dios puede utilizar esa habilidad que no puede utilizar el Señor.
¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué fuerzas Dios te ha puesto en ti? Quizás sea la habilidad de dar un saludo, una sonrisa, una palabra de ánimo, tomar una foto, cantar, tocar un instrumento, dar una clase a los niños, hacer dibujos, cocinar o limpiar. No sé, hay tantas habilidades que hay en ti y que Dios quiere utilizar cada una de ellas para su gloria, para levantarte, para hacer cosas gloriosas. Dios te dice, ve con las fuerzas que tienes y las fuerzas que tú tienes las voy a utilizar. Luego le dice, ve y yo te envío, y le da autoridad. Autoridad para poder gobernar, para poder dirigir a un ejército, para poder vencer sobre un ejército enemigo enorme. Él le dice, yo voy a estar contigo, te voy a ayudar, voy a manifestar mi mano sobre de ti. Y Dios nos da autoridad a nosotros. Me encanta cuando leemos el libro de los Hechos y vemos cómo Dios les ayudaba al pueblo de Dios a hacer cosas impresionantes. Le dio habilidad para sanar enfermos, para predicar con poder, para aún hasta hacer que los demonios se huyeran. Dios les dio autoridad para hacer cosas sobrenaturales en su vida, porque Él nos da autoridad a la iglesia. Él ha puesto su nombre sobre nosotros, sobre todas circunstancias. Somos los representantes de Cristo en esta tierra. Y Dios quiere obrar, pero finalmente le da una visión. Tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Dos cosas les dice. Número uno, les dice, vas a salvar a Israel y vas a vencer a los enemigos. Vas a hacer una diferencia en esta tierra. Lo que parece imposible, lo que todo el mundo está huyendo, tú vas a hacer una diferencia. Yo quiero decirte, la solución de este mundo no se encuentra en ninguna otra institución, pero en el pueblo de Dios. Tú y yo somos la luz de esta tierra, la sal de esta tierra. Y podemos hacer una gran diferencia, hacer un instrumento de cambio. Y Dios nos llama no a hacer lo que los israelitas hacían, esconderse asustados en sus problemas, pero a levantarnos como Gedeón, creyendo lo que Dios ve en nosotros, creyendo que nuestro Dios está arriba de las circunstancias y creyendo que Dios nos va a utilizar para cosas poderosas. Yo quiero orar por usted el día de hoy. Si me permite, déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por cada uno de los que nos están viendo. Te pido que si hay alguien que nos está viendo y está lejos de ti, hoy decida acercarse a tus pies y descubra todo lo que tú tienes planeado para sus vidas. Y te pido por aquellos, Señor Jesús, que te están sirviendo, la iglesia y cada uno de los creyentes, Señor, que están, Padre, viendo este servicio. Te pido que tú, Señor, nos abras nuestros ojos de la fe para poder ver como tú, Señor, quieres que veamos. Moisés se mantuvo como viendo el invisible y lo dirigiste, Padre mío. Ayúdanos a ver con claridad tus propósitos en medio de este tiempo. Bendice a tu obra y dirígela y levántala, Padre mío, aún mucho más de lo que tú ya has hecho a través de ellos. Lo bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Les doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir la palabra del Señor. Les amo y oramos por ustedes. Les mando un abrazo apretado. Dios me los bendiga. Ahora, hermanos, es tiempo de compartir de la mesa del Señor. Participemos. Vamos a dar gracias por los elementos. Padre amado, te agradecemos por este pan que representa el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo y murió por nosotros, Señor. Gracias también por el vino que representa la sangre de Cristo. Señor, gracias porque tú nos has lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y nos has limpiado de todo pecado. Te alabo, mi Dios, porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Familia, esperamos que este tiempo haya sido de bendición para ustedes. Les recuerdo que aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan escribiendo, nos hagan llegar sus peticiones y sus comentarios. Y también recuerden que en nuestra página de Facebook vamos a estar posteando los cultos, las alabanzas y el material que tenemos para los niños. Esperamos que tengan bonita semana y acompáñenme a orar para ser despedidos. Hermanos, vamos a despedirnos con una oración. En la presencia de tu gloria, danos paz. En la oscuridad de la noche, danos paz. En la comunión de tu pueblo, danos tu espíritu. Sea Cristo inspiración. Sea Dios bendición para nosotros. Amén.